un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina y este es un nuevo episodio de Lo que queda del día en Cooperativa. Tenemos dos entrevistas, una con Alejandra Misala, la doctora en Economía, que es elegida nueva rectora de la Universidad de Chile. Tomó más del 60% de los votos, un poquitito más, cerca del 61%. Y vamos a conversar de seguridad con la persona, el abogado que estuvo a cargo de instalar la Subsecretaría de Seguridad el 2025, con el experto Rafael Collado. Eso y más en este episodio. Grabamos junto a Luis Devia y te agradecemos a ti la compañía y la atención. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. En la Universidad de Chile, la académica Alejandra Misala Salces ha sido elegida rectora para el periodo entre los años 2026 y 2030. Alejandra Misala, economista de la Universidad de Chile, doctora en Economía de la Universidad de California, profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se impuso con casi un 61% de los votos en la segunda vuelta para la elección de la rectoría. Esta semana, esta jornada de martes 2 de junio. La rectora electa de la Universidad de Chile está al teléfono de Lo que queda del día. ¿Cómo está Alejandra Misala? Muy buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. Claro, la invitación es a conversar y me gustaría partir preguntándole por el amplio margen de votos por el que usted gana esta elección en la rectoría. Pero me gustaría preguntarle de cara a momentos de alta fragmentación política, de alta fragmentación institucional. Usted alcanza una mayoría que es muy clara en la principal universidad pública del país. ¿Qué cree que nos permite reflexionar aquello en torno a la capacidad de construir consensos, de unir probablemente las que son miradas también distintas respecto a la principal universidad del país? Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy contentos como universidad en realidad por eso mismo, porque la verdad es que la Universidad de Chile, a diferencia de lo que ocurre en el país muchas veces, que estamos más polarizados y que hemos pasado de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, en la universidad eso no ha ocurrido y hay bastante más consenso respecto de lo que se necesita para el futuro de la universidad. Y en general la candidatura mía, por ejemplo, es una candidatura bien transversal en la universidad. Y eso yo creo que le da estabilidad, es bueno. O sea, lo que yo he dicho otras veces, como en la Universidad de Chile, los rectores y rectoras van construyendo sobre el rector lo que han hecho los rectores anteriores. Entonces es como uno va avanzando y sobre eso que se avanza uno sigue hacia adelante. Obviamente los momentos son distintos, los desafíos son distintos, pero uno construye sobre lo que existe y se mantienen esas políticas. Por ejemplo, si puedo dar un ejemplo, la política de inclusión, la política de equidad, que partió con el rectorado de Víctor Pérez, se profundizó durante el rectorado de Enio Vivaldi, se siguió profundizando durante el rectorado de la rectora Rosa de Vez. Entonces eso es interesante ver cómo se van profundizando las políticas, también se van ajustando las políticas porque las vamos evaluando, etcétera. Eso yo creo que es muy interesante, importante dentro de nuestra universidad. Alejandra Misala, usted menciona las políticas de inclusión, de equidad en la Universidad de Chile, que se plantearon como un desafío y se fueron desarrollando a lo largo de distintas rectorías. Para usted, hoy, asumiendo que se ha avanzado bastante en esas materias a lo largo de los últimos años, ¿cuáles son los desafíos hoy en la Universidad de Chile, por ejemplo, en términos de cohesión social, del papel que juega desde el punto de vista de la movilidad social en el país, ¿no? De cumplir las promesas de la educación en un escenario que para la educación superior ha ido cambiando muchísimo en los últimos años, ya sea por efecto de políticas como la gratuidad, pero también porque nos está cambiando el mundo de la educación, ¿no? Y el mundo de el trabajo y la sociedad a la que nos enfrentamos, a la que se enfrentan las personas que se titulan de la universidad. Claro, efectivamente, la política de equidad y de inclusión que hay en la universidad tiene que ver con mantener una universidad diversa en su estudiantado, también es diversa en sus académicos.
yo creo que somos la única universidad que tiene más o menos un tercio de estudiantes que provienen de la educación pública, un tercio de los de estudiantes que vienen de la educación particular subvencionada y un tercio que vienen de la educación particular pagada. Y eso a nosotros nos importa y nos importa mantenerlo. Y hacemos siempre un esfuerzo porque eso siga ocurriendo. O sea, que en la Universidad de Chile se encuentre Chile. Que sea un lugar donde Chile se encuentre, que sea un espejo de Chile. Es una forma de ponerlo. Y eso nos importa mucho. Y hacemos, como digo, es algo que lo hacemos bien. No es algo que ocurre, sino que es algo que es parte de una política. Rectora, claramente la Universidad de Chile también tiene una perspectiva política. Es un lugar donde se hace política también, ¿no? En términos de que hay expresión de ideas, que hay una federación de estudiantes, ¿no es cierto?, que quiere ser una voz también dentro de las conversaciones del país, no solo aquellas que tienen que ver con la educación. En este momento en la universidad todavía se están viviendo los debates tras la marcha de ayer, ¿no es cierto? Una marcha que no termina libre de disturbios y con un campus, el Juan Gómez Millas, que entiendo todavía sigue tomado. ¿Cómo se enfrentan esos desafíos desde la Rectoría y cómo evalúa usted la movilización de ayer? Bueno, quizás quisiera partir por decir que hoy día la fecha parte la fecha hoy día oficialmente, y eso yo creo que es algo que hay que relevar. Por 2 años no tuvimos la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y hoy día tenemos fecha. Eso es muy importante y está vinculado con la pregunta que me hace Paula, porque tiene que ver con tener una representación estudiantil con la cual las autoridades podemos conversar, podemos trabajar juntos, podemos ir definiendo cómo vamos avanzando juntos para que la universidad siga siendo una universidad importante, grande y además de cara al país. Dicho eso, efectivamente hay situaciones hoy día en la universidad, en el campus Juan Gómez Millas en particular, donde los estudiantes votaron paro, pero efectivamente otro grupo de estudiantes se lo tomó, y nosotros estamos conversando con nuestros estudiantes para que ellos entiendan de que efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las modalidades adecuadas para poder establecer sus requerimientos, sus necesidades. Porque efectivamente muchas veces lo que pasa que hay causas que son legítimas, no hay ninguna duda, pero que las formas de movilización, en particular las tomas, no lo encontramos adecuado. Porque efectivamente es una forma de imponer la voluntad de algunos por sobre todo el resto, en el sentido de que hay estudiantes que no pueden ir al campus, estudiantes que a veces no tienen lugares adecuados para estudiar en sus casas y que se quedan sin poder ingresar para poder estudiar en la universidad. Y lo que yo creo que es importante también es ponernos de acuerdo en eso con nuestros estudiantes. Y la participación política es también para nosotros un espacio de formación de nuestros estudiantes. Es algo que nosotros consideramos importante, y por eso que nos importa tanto que hoy día tengamos nuevamente una federación de estudiantes que fue votada con una participación bastante más alta de lo que habría ocurrido en el pasado. Así que eso es una cosa positiva para relevar. Ya, o sea, ¿no complican desde Rectoría una toma como la del campus o la marcha? Hay conversaciones, uno lo puede observar como un desafío, ¿no? Importante. Un desafío, y nosotros lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo para ser súper clara, es que no validamos las tomas como una forma adecuada de movilización. Eso que quede súper claro. La toma no es una forma validada de movilización, y precisamente lo que estaba tratando de decir también es que a veces causas legítimas en términos de, voy a dar solamente como ejemplo esto, mejorar el casino de una facultad, se nubla por el hecho de que el método no es adecuado. Eso yo creo que es importante decirlo.
Y efectivamente nosotros estamos trabajando, no yo, porque yo en este minuto todavía soy rectora electa, pero las personas que están a cargo están trabajando para que efectivamente terminen las tomas. Estamos conversando con Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile. Rectora, quiero llevarla al tema de la ciencia, de la investigación. La Universidad de Chile es habitualmente líder en producción científica nacional, ¿no? De alguna manera la calidad de la universidad se nutre de su fuerza en investigación, como se ha dicho, y no solo de la docencia. Esto ocurre en el contexto donde hay preocupación por recortes a los presupuestos de ciencia. Ayer conversábamos con el doctor Kalergis, quien decía la ciencia básica es tan importante como la ciencia aplicada, y apuntaba a que se lleva demasiado tiempo con poco presupuesto en ciencia y ahora además hay recortes. ¿Cuánto le preocupa a usted ese tema? Por supuesto que nos preocupa. La Universidad de Chile y las universidades en general estamos muy atentas sobre todo lo que va a ocurrir con el presupuesto del próximo año en relación a ciencia. Nosotros ya tenemos un presupuesto muy bajo en ciencias. El presupuesto del país en ciencias es 0,4% del Producto Interno Bruto, que es muy bajo si uno lo compara con países de similar desarrollo. Y a pesar de eso, se hace mucho en ciencia en el país. Y yo coincido con lo que usted decía del doctor Kalergis, o sea, nosotros necesitamos invertir en ciencia, independientemente que a veces en el corto plazo esa ciencia que no es aplicada, uno no ve mucho los resultados, pero en el mediano o largo plazo mucha de esa ciencia da resultados muy importantes. Puedo darle algunos ejemplos, por ejemplo, el caso, nosotros tenemos un centro de investigación que se llama MTC, que es de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que trabaja con temas de cobre, de cómo optimizar todo lo que se hace en cobre en Chile. Imagínense, cobre es, como siempre se dice, el sueldo del país. Así es. Hay todo el tema que fue muy conocido sobre el virus sincicial, de que las vacunas y la inmunización adecuada evitó que siguieran muriendo bebés en Chile, o que tuviéramos un colapso con las camas en los hospitales en época de invierno. Pero también, por ejemplo, la certificación de alimentos de exportación, que lo hace la Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad. Entonces, hay muchas cosas que se hacen, pero eso está todo basado en ciencia. Y por tanto es importante invertir en ciencia, y eso yo creo que no podemos cansarnos las universidades de insistir una y otra vez en eso. La ciencia es fundamental no solamente para pensar en desarrollo productivo, que algunos de los ejemplos que estoy dando, pero también para lo que tiene que ver con trabajar con la población en los territorios. Nosotros, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad trabaja en los territorios, hace un trabajo muy bonito. Hoy día están trabajando, por ejemplo, en la comuna de Tiltil, y ha sido muy importante ese trabajo, que además está junto con el trabajo que está haciendo el hospital universitario público, que es nuestro hospital, también trabajando asistencialmente en esa comuna. Entonces, se hace mucho, y todo eso es desde la investigación. Nosotros nos vinculamos con la sociedad desde la investigación. Y por lo tanto, cuando se piensa en investigación, hay que pensar, como usted dice, en cómo aumentar la riqueza que se obtiene desde el cobre, cómo evitar la mortalidad en niños y niñas pequeñitas, como ocurrió gracias al desarrollo del sincicial, o cómo enfrentar una pandemia. Todo eso tiene que ver con desarrollo científico, con desarrollo en ciencia. Por supuesto. Alejandra Mizala, la rectora en este caso ha sido elegida por la propia comunidad académica, es su cargo, luego tiene que tener un nombramiento formal, ¿no es cierto?, a través de decreto presidencial, porque en la tradición es el presidente de la República el patrono de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Eso viene como desde el siglo XIX. De hecho, ya se le entregó la medalla de patrono al presidente Kast en la inauguración del año académico. Lo hizo la rectora de BES. O sea, ya tiene. El presidente ya visitó la universidad el día de la inauguración del año académico y se le entregó la medalla de patrono de la universidad. Eso es algo que viene de muy antiguo, como usted dice.
¿Y ya usted ha podido conversar con el presidente? ¿Planea reunirse con el presidente? No, aún no. Yo recién fui elegida el martes y estoy en mi segundo día de rectora electa, pero ya habrá oportunidad para poder reunirme con el presidente. Muy bien, estamos conversando con Alejandra Mizala. Son muchísimos los temas que toma una institución como la Universidad de Chile, y uno de ellos, uno de los más singulares, tiene que ver con la relación con el club deportivo de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, con la U. Aquí ha llamado harto la atención sus declaraciones, Alejandra Mizala, respecto a evaluar el retiro del nombre y los emblemas a Azul, porque hay un proceso de análisis del convenio con la concesionaria. Usted dice, o se habla aquí de resguardar los valores de la institución. ¿Por qué necesitarían resguardo frente a la concesionaria, Alejandra Mizala? Lo que ha estado ocurriendo a propósito de Azul es que hay mucha inquietud en el sentido de en qué medida o nosotros tenemos la responsabilidad, digámoslo así, de la universidad de que en la concesionaria Azul efectivamente resguarde tanto los valores, las normas de la universidad como sus símbolos. Eso está en el convenio. Hay un convenio que ya va a cumplir 20 años y eso está en el convenio, que hay un compromiso de la concesionaria de, resguardar esos valores de la universidad. Y a propósito de toda esta situación que ha estado ocurriendo con la concesionaria en los últimos tiempos, ha habido mucha inquietud y por eso mismo la rectora de BES pidió un informe en Derecho a un estudio de abogados que es especialista en esto, de forma que nos pueda dar información legal, porque nosotros no somos expertas, digamos, que nos permita tomar decisiones en relación al convenio. Porque efectivamente es un convenio que, y eso no hay dos opiniones en la universidad, de hecho en todo el proceso de la campaña hacia la rectoría de la Universidad de Chile, todos los candidatos y en general todas las personas estábamos de acuerdo en que ese convenio había que revisarlo. Y eso es lo que yo he dicho, que el convenio hay que revisarlo, pero efectivamente la forma de hacerlo, cómo uno se aproxima, tiene que estar basado en un informe legal que realmente nos pueda dar esos elementos, digo. Ya, entonces, aquí, eso es lo que estoy diciendo. Perfecto, que se está, digamos, evaluando, investigando y buscando la asesoría experta respecto a lo que pueda hacer la universidad. Claro, porque en realidad hay varios hechos de público conocimiento respecto de lo que ha pasado con la conducción del club y eso es lo que ha desatado este interés en revisar el convenio. Ahora básicamente nosotros como autoridad, en este caso la rectora de BES, que ya está todavía en función, ¿no es cierto?, tenemos que ser responsables con la universidad y lo que el club representa también para la población. Es un club muy popular, el club de la Universidad de Chile, por tanto también tenemos que considerar eso. Pero básicamente, como decía, mi intención es esperar el informe en Derecho que ya está encargado y que vamos a estudiarlo cuando nos lo entreguen para ver, digamos, cuáles los caminos que podemos seguir. Pero la idea, en general, estamos pensando más bien en que vamos a revisar el convenio, sería ideal porque es un convenio que ya lleva 20 años. No obstante, el convenio tiene una duración más larga, tengo que decirlo también. El convenio tiene una duración más larga. Alejandra Mizala, finalmente, si en 4 años una persona, ya sea que haya estudiado en la Universidad de Chile o no, tuviera que notar una diferencia concreta tras su rectorado, ¿qué le gustaría que fuera? A mí me gustaría que pudiera reconocerse como una universidad más articulada, con más trabajo articulado entre las distintas facultades, con más trabajo interdisciplinario, con una formación más flexible de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están pidiendo más flexibilidad en el sentido de más interdisciplinariedad en las carreras, con más vinculación entre el pregrado y el posgrado para los mismos estudiantes, o sea que un estudiante pueda con no mucho tiempo más en la universidad poder terminar también con un posgrado. Eso es muy a los estudiantes les importa mucho eso y con toda razón, y también con una vinculación con la sociedad
que ya la tenemos mucho, pero que esté más articulada, que tenga más impacto y donde también nuestros estudiantes participen en mayor medida en esa vinculación con la sociedad. Eso es lo que yo diría y por tanto también tener mayor impacto, una universidad con mayor impacto y también yo diría con más llegada a América Latina. O sea, nosotros somos una universidad que en América Latina tenemos mucho prestigio y a mí me gustaría poder atraer más estudiantes latinoamericanos a la universidad. Alejandra Viçala, y esta sí es la pregunta de cierre, es imposible no preguntarle por el hecho de que usted va a recibir la rectoría de manos de Rosa Devés, que a su vez fue la primera mujer que tuvo ese cargo. ¿Qué representa eso para usted? Bueno, para mí es un honor recibir eso de la rectora Devés, a quien admiro mucho, y además me importa esto de que una mujer, la primera mujer rectora de la universidad, le pasa el testigo, digamos, a una mujer también que muestra en el fondo de que esto no fue un paréntesis, de que las mujeres sí podemos ser rectoras de una universidad tan relevante como la Universidad de Chile, y eso estaba pasando también en otras universidades, hay que decirlo. Yo no sé si usted se acuerda, Paula, una foto histórica de los rectores del CRUCH hace años atrás. Que eran puros hombres. Eran puros hombres vestidos de gris. Eso cambió y está cambiando y yo me alegro muchísimo de eso, porque de verdad las mujeres tenemos mucho que aportar. Así es, no se trata de un paréntesis, es el proceso natural donde a través del mérito, en este caso a través de las elecciones que se realizan dentro de la Universidad de Chile, hombres, mujeres pueden acceder a ese cargo. La doctora en Economía, Alejandra Viçala, es la rectora electa de la Universidad de Chile. Le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Cooperativa en medio de una agenda que es muy, muy ajetreada, así que el doble reforzado agradecimiento a Alejandra Viçala. Encantada, Paula. Mucho gusto de haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Es sin duda una de las principales preocupaciones para la ciudadanía. Fue una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast y continúa en el debate. El primer subsecretario de Seguridad Pública fue Rafael Collado. Desde abril del 2025 estuvo liderando la instalación de este nuevo servicio y está a esta hora al teléfono de Lo que queda del día. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes. Hola, Paula. Muy buenas tardes. Un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Desde el punto de vista de quien trabajó en la instalación de esta Subsecretaría de Seguridad Pública, ¿cómo ha visto los movimientos que han estado marcando estas primeras semanas, meses del nuevo gobierno, donde ha salido no solo la ministra, sino que también un subsecretario, además de la subsecretaria de Prevención del Delito? Bueno, uno de los objetivos principales de la creación del Ministerio de Seguridad, Paula, fue crear políticas públicas en seguridad, de Estado, de largo plazo, con base en evidencia. Y en ese sentido, me quedo con las palabras del ministro Rau cuando asumió, en el sentido de que la política nacional de seguridad pública, en la cual tuve el honor de trabajar, era suficiente. Yo creo que es un paso interesante que me parece que permite efectivamente dar cumplimiento de ese objetivo que le comentaba antes de hacer transitar la seguridad desde la política, desde la moneda, sacarla de la moneda, para empezar a transformarla en un sector que tenga políticas públicas con base en evidencia a largo plazo. Y en ese sentido, la Política Nacional de Seguridad Pública es un buen instrumento, así lo reconoce el ministro Rau, yo me quedo con eso, después de unas semanas y unos meses en donde la verdad que el ajuste de las ex autoridades no había logrado efectivamente concretar un plan o comentar la ciudadanía qué es lo que estaban planeando para la seguridad. El ministro Rau ya ha dado algunas señales en ese sentido. Podemos, si quieres, entrar a comentar algunas de ellas que están ahí en la palestra, pero me parece que el encuadre de decir la seguridad es un sector, tiene como marco normativo estratégico ya definido de 6 años, eso me parece que ya dice cosas positivas de las nuevas autoridades.
Ya, pero el desafío es sacarlo de la moneda, convertirlo en una instancia propia, ¿no es cierto? En una instancia que desarrolla su trabajo de alguna manera con independencia de la presidencia, uno podría decir, ¿no es cierto? De quién esté en el poder. Naturalmente se marcan las líneas, se designan a los ministerios, subsecretarios, pero hay una cuestión que tendría que ser de continuidad dentro de seguridad. ¿Cómo ve la conversación respecto al plan, al marco? Son varias categorías que se han planteado para definitivamente responder a la ciudadanía si existen ideas claras respecto a lo que se va a hacer en seguridad y de qué medida, en qué medida esos anuncios, esas estructuras, estos planes o estos marcos van a responder a las demandas por un país más seguro. El ministro Arrau ya presentó un plan, presentó 3 ejes, presentó 26 proyectos. ¿Cómo evalúa esa presentación y la conversación respecto al marco, el plan? ¿Cuánto es continuidad? ¿Cuánto es totalmente nuevo? Eso es súper interesante la pregunta, Paula. De hecho, qué gusto estar hablando así de seguridad, de estar contrastando ideas con ideas, planes con planes, que yo creo que era algo que nos faltaba. El Ministerio de Seguridad no tiene facultades operativas. La policía tiene facultades operativas. El Ministerio Público tiene facultades operativas, pero nosotros, autoridades civiles del Ministerio de Seguridad del gobierno anterior y las nuevas autoridades no tienen eso. Y por lo tanto, el diseño de las políticas públicas tiene que ser su quehacer número uno. Yo revisé, he estado viendo el plan que ha mostrado el ministro en el Senado, en la Cámara, y claro, quedan algunas dudas que habría que empezar allá a revisar en detalle de, por ejemplo, inversiones que se estaban realizando a través del plan contra el crimen organizado, si esas inversiones se van a mantener o no. El plan Calle Sin Violencia también contemplaba inversiones, pero también generaba intervenciones en territorios específicos con un diseño. Eso se parece bastante, en ese sentido, como tú me preguntas, ¿hay algo de continuidad? Claro, yo veo algunas cosas de lo que está planteando el ministro Arrau que tienen un dejo de continuidad respecto, por ejemplo, de estas estrategias que nosotros manteníamos de intervenciones territoriales. Ellos también pareciera ser que van a mantener más o menos ese mismo sistema, lo que me parece que en ese sentido es adecuado, porque la seguridad se hace en el territorio y tener intervenciones focalizadas en el territorio, y esto sí es muy importante decírselo a las personas que nos están escuchando, con un objetivo evaluable es muy loable, porque hacer operativos sin objetivo hace de menos eficaz la actividad del Estado, no de la policía, del Estado, porque esos operativos muchas veces no son solo de la PDI o de Carabineros, muchas veces son con el MTT, con aduana, con el Senda, dependiendo precisamente de lo que está atrás, que es la directriz del Ministerio de Seguridad. Yo creo que ahí falta un poco como conocer un poquito más los detalles, pero como te digo, desde la Política Nacional de Seguridad Pública, que es el marco que nos va ya claramente, como dijo el ministro Arrau, a regir por estos 6 años, se pueden desprender algunas líneas que son más bien de continuidad. Cuando se anuncia un plan con un nombre tan vistoso como aquel que tiene que ver con vandalismos, con incivilidades, ahí estaríamos hablando de una cuestión operativa, porque eso no es política pública, ¿no? ¿O sí? ¿El registro de vándalos? Las incivilidades, sí. La política pública que está detrás de el control de las incivilidades tiene que ver con el temor. El Ministerio de Seguridad tiene, si uno pudiera verlo, 2 grandes objetivos. Disminuir la criminalidad efectiva, pero también disminuir los índices de temor que tiene la ciudadanía. Y lamentablemente nuestro país tiene altos índices de temor con baja criminalidad efectiva. La última NUSC, la del 2025, mantiene esa tendencia de un 87,7% de personas que consideran que ha aumentado la delincuencia, mientras que esas mismas personas, solo un 8,5% han sido víctimas de un delito. Esa distancia se ve afectada en parte por incivilidades, es decir, esas pequeñas conductas ciudadanas de, no sé, escuchar la música fuerte, de tomar en la calle, etcétera. Esas son incivilidades, ¿ya? Y atacar las incivilidades es importante porque afectan el temor. Pero la política pública es el temor, la reducción del temor. La estrategia y el plan de acción pueden ser mucho, y en ese sentido yo creo que controlar la incivilidad es correcto. Tener un registro de vándalos me parece que no es el camino. Que en ese sentido yo creo que hay una gran distancia entre el objetivo compartido de mejorar
la forma en que las incivilidades se van a controlar con el camino que está tomando este gobierno, porque las medidas más exitosas en materia de control de estas incivilidades, como te digo, es menor que un delito, es la vinculación de la comunidad. Muchas veces son estrategias no policiales, no estigmatizantes, sino que más bien vinculantes. Ocupar la cancha de fútbol para jugar al fútbol, no para otra cosa. Por lo tanto, hay que organizarse, y eso se puede trabajar, y eso también es seguridad. Pero no un registro de vándalos, porque el registro de vándalos es distinto. ¿Por qué no, sí? Porque sí, porque ¿qué es un vándalo? ¿Qué es un vándalo? ¿Un vándalo es un delincuente económico? ¿Es el líder de una banda de crimen organizado? ¿O es este joven que escucha la música fuerte en la plaza? Es muy complejo entender qué significa vándalo. Mezcla conceptos de incivilidades administrativas que pueden ser objeto de multa o de trabajo comunitario con delincuentes, con personas que están cometiendo delitos graves, y da una muy mala señal, porque a esos delincuentes hay que tratarlos como tal, hay que someterlos al proceso penal y hay que sancionarlos con penas. Y la señal al crimen organizado a mí me parece que es equívoca. Cuando uno dice voy a combatir las incivilidades, es como, y el crimen organizado como, ya, se acabó, vamos a tener más chip libre. Eso no me parece correcto. Por eso es complejo atajar el punto desde la persona, vándalo, más que desde el hecho que hay que atajar, que es la incivilidad. Ya, por eso me parece que... dígame. No, que las incivilidades irían en un sentido correcto, no así el registro de vándalos, porque si lo entiendo bien está equiparando a quienes cometen delitos que son muy graves con personas que cometen actos que eventualmente pueden ser disruptivos o desagradables, escuchar música rápido, no sé, orinar en la vía pública, no sé, estoy poniendo ejemplos. Exactamente, esas son las incivilidades. Ya, ok. Exactamente. Ojo, además, no hemos hablado de las incivilidades del registro de vándalo, pero además con la pérdida de beneficios sociales, que eso además es una medida discriminatoria. Sí. Porque, y es claramente, claro, una cuestión que no afectaría a quienes no van a necesitar nunca una PGU o no van a estudiar con gratuidad porque tienen los recursos para no requerir aquello. Esa es una conversación que va a estar bien intensa en el Congreso, donde se ha cuestionado incluso la constitucionalidad de aquello. Respecto a la recuperación de barrios, que lo mencionó un poco Rafael Collado, el gobierno anuncia que va a intervenir 50 barrios prioritarios y que va a comenzar con 20 polígonos operativos durante el 2026, con patrullaje focalizado, con recuperación de espacios públicos. Eso, ¿en qué medida es continuidad? ¿En qué medida es una cuestión nueva? O sea, yo me voy a referir a lo que yo sé, a lo que conozco, que es lo que nosotros hicimos en el gobierno anterior, y probablemente de mis palabras pueda haber una conclusión por los que nos están escuchando. Nosotros, a través del plan Calles Sin Violencia, generamos un sistema de evaluación civil, es decir, desde el Ministerio de Seguridad, en coordinación con Carabineros de Chile para realizar patrullaje inteligente. Nosotros evaluábamos cada 3 meses todo Chile, cartografiado completo, e íbamos definiendo en todo Chile lugares específicos dentro de los territorios en donde era necesario tener un refuerzo del patrullaje, y lo hacíamos a través de la radiopatrulla, ¿ya? Y Centauro en regiones, la sección radiopatrulla de Carabineros en la región metropolitana y Centauro. Y la verdad es que junto con eso hicimos recuperación territorial, recordar siempre estas demoliciones que hacía la delegada Martínez, después el delegado Durán en Santiago, que eran muy recordados. Eso lo hicimos también en el resto del país, de recuperación territorial junto con el patrullaje. Y lo más importante es que íbamos evaluándolo. O sea, esto era cada 3 meses revisar, y quizás acá había habido resiliencia en ese lugar y podíamos trasladar a otro lugar que estaba siendo más complejo este patrullaje intensivo, o había resistencia en ese lugar y había que hacer otro tipo de actividades de prevención y de control. En ese sentido, yo puedo comentar hasta donde sé, porque la verdad es que no he visto el detalle todavía de lo que quieren hacer ellos con esta idea de patrullaje intensivo y de intervención barrial, pero nosotros teníamos este sistema de intervención barrial en el gobierno anterior. O sea, eso era lo que existía, y habría que ver de qué manera se diferencia, pero parece más o menos similar, digamos, lo que se está planteando. Pareciera ser. Y eso, como le comenté al principio, las políticas públicas de seguridad de largo plazo, con base en evidencia, me parece que es el camino correcto en materia de seguridad. Finalmente, Rafael Collado, usted ha hablado de
la diferencia entre la política pública y la operativa. Ha hablado de la necesidad de abordar el temor. Ha hablado de la conveniencia de abordar las civilidades, no tanto así de tener un registro de vándalos, porque aquello podría ser confuso. Ha hablado de los barrios protegidos o los planes para efectivamente realizar intervenciones en los barrios. De todos esos desafíos y planes, ¿cuán urgente cree y cuáles son las posibilidades de tener éxito en efectivamente construir un país más seguro? Un país donde exista menos temor, un país donde existan menos delitos graves, menos delitos que nos preocupan. ¿Dónde está la clave de aquello? ¿En el trabajo de la Fiscalía? ¿En el diseño que se haga de políticas públicas? ¿En gobiernos de mano más dura? ¿Dónde cree usted que está, desde su experiencia, la posibilidad de construir lo que queremos realmente, que es un país más seguro? Miren, Paula, la seguridad es un derecho social. Uno lo puede ver así, puede verlo como un derecho que tenemos todos como comunidad. Y es súper querido por todas las personas. A mí me tocaba recorrer muchos comités de seguridad de vecinos y siempre pedían más carabineros. Era muy habitual que la seguridad estuviera muy presente en la mente de las personas. Y lo que yo puedo decirle, que a nosotros como gobierno, y creo que puedo decir como Estado, porque incluso hemos sido reconocidos como el modelo chileno versus, no sé, el modelo salvadoreño, por ejemplo, es que en Chile hay varias notas que son importantes de destacar. Primero, que tenemos muy buenas policías. Tenemos 2 cuerpos policiales que son reconocidos en el extranjero. Hoy Carabineros de Chile se encuentra dirigiendo a Meripol, que es el conjunto de policías de América. La Policía de Investigaciones ha desbaratado al Tren de Aragua de manera eficaz en estos años. Y lo otro que tenemos también como Chile, y que por supuesto hay que aprovechar esa condición, es que tenemos un Estado que está coordinado para enfrentar el fenómeno. Yo creo que hay que perseverar en eso. Yo creo que el Ministerio de Seguridad es el coordinador de un sistema de seguridad. De hecho, la política nacional de la que le comenté antes trata del sistema de seguridad pública en su conjunto. Y yo creo que eso es la llave del éxito para efectos de controlar de manera persistente y permanente la seguridad en Chile. Trabajar juntos, que trabajemos sin silos, que trabajemos la unidad de análisis financiero trabaje a la par de la Policía de Investigación, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, para determinar, por ejemplo, dónde pueden estar ocurriendo estos flujos financieros bancarios del crimen organizado. Yo creo que todo ese trabajo es más importante y tiene más réditos que un trabajo exclusivamente policial o de persecución penal, que es solo una parte de la seguridad. La seguridad es mucho más que eso. Muy bien, Rafael Collado, se nos acaba el tiempo, hay muchísimos temas para seguir conversando, así que la invitación desde ya a nuevos contactos aquí en Lo que queda del día. Pero muchísimas gracias por estos minutos y esta entrevista. Feliz de volver. Muchas gracias, Pablo. ¿Sabías que los abejorros poseen una gran capacidad de razonamiento, según acaba de estar planteando un estudio recién publicado por la revista Science hace solo algunas horas? En un experimento, los insectos lograron hacer rodar una bola de espuma plástica debajo de una flor artificial azul, luego trepar por encima de la bola y usarla para alcanzar la flor, obteniendo así su recompensa azucarada. De acuerdo a los autores del estudio, se ha demostrado por primera vez que los abejorros pueden resolver una tarea de manipulación de objetos completamente novedosa, de forma espontánea, sin que se los haya entrenado para ello, sin ir a través del sistema de ensayo y error. Ya se sabía que los abejorros pueden usar comportamientos que aprenden socialmente y que pueden aplicar además cierto razonamiento lógico para resolver problemas. Pero esta vez, los abejorros estaban expuestos a distintos elementos sin tener ningún entrenamiento previo. El resultado sugiere que el diminuto cerebro del insecto puede sustentar un comportamiento sorprendentemente flexible. Normalmente las abejas no mueven objetos para crear plataformas y alcanzar una flor, así que este no es un comportamiento natural. Lo que el experimento apunta es que los abejorros pueden recordar dónde está un objetivo y manipular otro objeto para llegar a alcanzar. Y eso también es parte de lo que queda de él. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día.
Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.